Hola, en el día de hoy te hablaré sobre los fundamentos teóricos, diseños metodológicos y los anexos. En el video participará la estudiante Jenny Vanessa Botello Riches. A continuación, en el cuadro que podemos observar, vamos a explicar qué son, para qué sirven y cómo se desarrollan los fundamentos teóricos, los antecedentes de investigación, el estado del arte y el marco legal. De acuerdo con los fundamentos teóricos, se dice que exponen los elementos conceptuales básicos, las expectativas posibles en relación con el problema al que se pretende dar respuestas y las hipótesis. Se comentan los resultados existentes en la literatura, se analizan críticamente y se exponen los puntos de vista del autor. El investigador expone sus propios puntos de vista, sus concepciones teóricas, lo que espera encontrar y sus hipótesis básicas si ésta existe. De acuerdo, encontramos los antecedentes de investigación. Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado. Permitirá precisar y delimitar el objetivo de estudio y por consiguiente los propósitos de la investigación. Se debe señalar, además de los autores, el año en que se realizaron los estudios, los objetivos principales, hallazgos de la misma. El estado del arte. El estado del arte concierne a un fraccionamiento de los problemas investigados sobre el tema escogido. Responde a las preguntas: ¿qué problemas se han investigado? ¿Cómo se ha definido este problema? ¿Cuál es el resultado de esta investigación? Da al investigador una contextualización de la información y le permite establecer algunos límites, clarificar la información y definir los parámetros de los análisis y los resultados. De acuerdo, tenemos el desarrollo de una contextualización de la temática, clasificando el tipo de texto, autor, metodología, marco de referencia conceptual. El otro permite establecer una calificación de tipo de trabajo consultado y por último categoriza los trabajos partiendo de las categorías internas de cada uno de los textos. Por último, encontramos el marco legal. Son disposiciones legales de carácter general que rigen y reglamentan procesos de investigación en educación, política, economía, cultura para soportar un trabajo o un proyecto. Cada proceso de investigación se rige con leyes, normas y reglamentos acordes a sus objetivos. El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones constituyen y determinan el alcance y la naturaleza de la participación política. Consulta las leyes pertinentes, sustenta legalmente el proyecto. De la lectura de estas leyes se extrae y se mencionan los artículos que defienden el proyecto que estamos elaborando. Por ejemplo, la Ley General de Educación. Entre paréntesis ponemos la ley, el número de la ley y el año. También podemos poner el artículo, los números del artículo y también puede ser el año. Diseños de investigación establecidos para cada modelo de investigación. Encontramos el primer modelo, que es el modelo cuantitativo. De acuerdo con este modelo encontramos los diseños preexperimentales. Se utiliza cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. De acuerdo con este modelo podemos encontrar el diseño preexperimento. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo después de aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en que está. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. De acuerdo, encontramos los diseños no experimentales que hacen parte del modelo cuantitativo. De acuerdo con este modelo, el estudio que se realiza sin manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. De acuerdo con este diseño encontramos el diseño transaccionales.
investigaciones que recopilan datos en un momento único. Un propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Por ejemplo, captar o tomar una foto. Encontramos también el diseño transaccionales exploratorios. El propósito es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. También encontramos los diseños transaccionales descriptivos. Esto tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. Y por último encontramos el diseño transaccionales correlacionales causales. Describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Continuando con los diseños del modelo cuantitativo, encontramos el diseño longitudinales. Es el estudio que recaba datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. De acuerdo con este diseño, encontramos diseños de tendencia. Son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o su relación de alguna población en general, sus características distintivas. La atención se centra en la población o el universo. Encontramos también el diseño de evolución de grupo. Se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una categoría o características en común, generalmente la edad o la época o la región geográfica. El modelo cualitativo. De acuerdo con el modelo cualitativo también encontramos diferentes diseños. De acuerdo a eso encontramos la teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teorías basadas en los datos empíricos y se aplica en áreas específicas. También encontramos el diseño etnográfico, que pretende describir, analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupo, cultura y comunidades. El investigador por lo general es completamente un observador participante. Los diseños etnográficos investigan colectividades que comparten una cultura. De acuerdo con esto, el investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes y por último recolecta y analiza los datos. También encontramos los diseños narrativos que pretenden entender las sucesiones de hechos, situaciones, fenómenos, sucesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historia de participantes relatados o proyectadas registrando un diverso medio que describe un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. También encontramos los diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir, comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno, describir los elementos en común de tales vivencias. Y por último, encontramos el diseño de investigación. Acción es comprender, resolver problemas específicos de una colectividad vinculada a un ambiente, señal que la investigación-acción pretende evidencialmente proporcionar un cambio social transformando la realidad. De acuerdo con esto sería lo social, educativo, económico, administrativo, etc. Y que las personas tomen conciencia de su papel en este proceso de transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en la detección de la necesidad, ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, el involucramiento con las estructuras a modificar el proceso, a mejorar las prácticas que requieren cambiarse y implementación de los resultados de estudio.
Por último tenemos el modelo mixto. De acuerdo con el modelo mixto encontramos el diseño exploratorio secuencial. Este diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de los datos cualitativos, seguido de otra donde se recaban y se analizan los datos cuantitativos. Seguidamente encontramos el diseño explicativo secuencial. El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y se analizan los datos cuantitativos, seguido de otra donde se recogen y se evalúan los datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte de estudio. El diseño transformativo secuencial. La finalidad de este diseño es emplear métodos que puedan ser más útiles para las perspectivas teóricas. En este diseño se puede incluir diversos abordajes e involucrar con mayor profundidad a los participantes y entender el fenómeno sobre las bases de uno o más marcos de referencia. Las variaciones del diseño se definen más bien por la multiplicidad de las perspectivas teóricas que del método. También encontramos el diseño de triangulación concurrente, que pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validaciones cruzadas entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. El diseño anidado concurrente en varios niveles. Se recolectan los datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de estos. O bien en un nivel se recolectan y se analizan los datos cuantitativos, en otros datos cualitativos y así sucesivamente. Otro objetivo de este diseño podría ser buscar información en diferentes grupos o niveles de análisis. Y por último tenemos el diseño transformativo concurrente. Este diseño conjunta varios elementos en los modelos previos, se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento y puede darse o no con mayor peso en uno o en otro método, pero al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y el análisis son guiados por la teoría, visión, ideología y la perspectivas e incluso un diseño cualitativo o cuantitativo. Un ejemplo puede ser un experimento o un ejercicio participativo. Una vez más, este armazón teórico o metodológico se refleja desde el planteamiento del problema y se convierte en fundamento de las elecciones que tome el investigador respecto al diseño mixto. Los anexos. Los anexos constituyen los elementos adicionales que se incluyen en el texto de trabajo y que se agregan al final de la misma. Un ejemplo puede ser los instrumentos de recolección de los datos, un glosario, una ilustración y cualquier otra información complementaria. Es importante tener en cuenta que la información anexada sea realmente necesaria para el proyecto, ya que de otra manera los anexos no aportan nada sustantivo. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición.